Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con las pruebas de selectividad de física, en este caso, si recordáis, convocatoria extraordinaria de a la Comunidad de Aragón, año 2023, y vamos a resolver el ejercicio número 4. Antes de comenzar, me gusta recordaros, como siempre, que para todos aquellos que estéis interesados en recibir un tratamiento más personalizado a la hora de resolver los ejercicios, tenemos nuestras clases particulares para todos vosotros, donde podéis hacernos cualquier consulta personal, tanto de esta parte de la materia como de cualquier otra. Así que os dejo el correo de contacto en la descripción. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el ejercicio y como podéis ver por aquí ya tenemos un sistema que nos da unas pequeñas ideas. Y el sistema es el siguiente. Nos dicen en el problema, se tienen tres partículas cargadas con 2 miliculombios cada una en los vértices 1, 2 y 3 de un triángulo rectángulo tal y como se marca en la figura. Es decir, que tanto Q1 como Q2 y como Q3 son igual a 2 miliculombios, que esto lo corremos, que es 2 por 10 a la menos 3 culombios. Importante trabajar en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Y además nos dicen en este caso, calcula la fuerza electrostática total, tanto módulo como ángulo, que hacen las partículas 1 y 2 sobre la partícula 3. Hemos de recordar que en este caso la distancia de la 1 a la 3 serán 3 centímetros, o lo que es lo mismo 0,03 metros, y la distancia de la 2 a la 3 son 2 centímetros, o lo que es lo mismo 0,02 metros. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Si nos damos cuenta que vamos a marcar, por ejemplo, en azul la partícula número 1 y en rojo, vamos a ponerlo por aquí, en rojo la partícula número 2, vamos a ver que cada una de ellas ejerce una fuerza electrostática, en este caso, que si os dais cuenta es lo que nos preguntan aquí, fuerza electrostática, tanto módulo como ángulo, sobre la partícula 3. ¿Qué es lo que pasa? Que como las dos fuerzas, o mejor dicho, como las tres cargas son exactamente las mismas, tanto en módulo, es decir, tanto en valor como en signo, automáticamente las fuerzas van a ser repulsivas. Recordad que cargas del mismo signo se repelen. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues básicamente lo que va a ocurrir es que la partícula 1 va a ejercer una fuerza repulsiva hacia abajo, es decir, esta va a ser la fuerza que la 1 ejerza sobre la 3, y de la misma manera va a ocurrir de la 2 sobre la 3. La fuerza que se va a ejercer va a ser esta de aquí. Esta será la fuerza que la 2 ejercerá sobre la 3. ¿De acuerdo? Voy a eliminar esto de aquí porque lo voy a utilizar ahora para que lo veáis. ¿De acuerdo? Esto hemos dicho que eran 2 centímetros, ¿vale? Lo voy a poner por aquí, 2 centímetros. Y esta habíamos dicho que era la fuerza que la 1 ejercía sobre la 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, por lo tanto, la fuerza total que vamos a tener en este caso nos va a salir con cierto ángulo, que es lo que deberemos calcular, y nos irá para allá. ¿De acuerdo? Es decir, esta será la fuerza total que tendremos y que deberemos calcular. Esta será la fuerza total que se nos planteará en nuestro ejercicio. ¿Cómo podemos calcular tanto el módulo como en este caso este ángulo alfa que representará nuestro ejercicio? Pues básicamente lo vamos a ver determinando tanto la fuerza 1,3 como la fuerza 2,3 y después plantearemos ese triángulo que será necesario. Si calculamos el módulo de la fuerza 1,3, la fuerza 1,3 sería la constante, en este caso eléctrica, que consideramos que trabajamos en el vacío, ¿ok? Es decir, nos dicen básicamente, no nos dicen nada, por lo tanto consideramos que trabajamos en el vacío, y esto sería el producto de la carga 1 por la carga 3 dividido entre la distancia 1, 3 al cuadrado. Esto sería 9 por 10 a la 9, recordamos que K es 9 por 10 a la 9,
multiplicado por 2 por 10 a la menos 3 al cuadrado, porque al final es carga 1 por carga 3, es decir, es lo mismo, dividido entre 0,03 también al cuadrado. Y por tanto esto nos quedaría 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 3 al cuadrado dividido entre 0,03 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 4 por 10 a la 7 newtons, que esta sería la fuerza 1,3. ¿Qué ocurre? Si la expresamos en términos vectoriales, vemos que va en el sentido negativo de las i's, es decir, vemos que va hacia abajo. Por tanto, la fuerza 1,3 sería menos 4 por 10 a la 7 en I newtons. Esta sería la primera fuerza que hemos calculado y que la tenemos tal que aquí. Si calculamos la fuerza 2,3, nos ocurre exactamente lo mismo, que esto sería K por Q2 y por Q3 dividido entre D23 al cuadrado, es decir, 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 3 todo al cuadrado, dividido en este caso entre 0,02 al cuadrado. Y si esto lo calculamos, pues como antes, 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 3 al cuadrado, dividido entre, lo ponemos por aquí, dividido entre 0,02 al cuadrado. Y esto nos devuelve un valor de 9 por 10 a la 7 newtons como la fuerza 2,3. Y nos ocurre exactamente lo mismo. Como la fuerza va en el sentido negativo de las x, podemos decir que la fuerza 2,3 sería menos 9 por 10 a la 7 en x newtons. ¿Ok? Por tanto, de esta manera ya hemos calculado las dos fuerzas. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que ver cómo se determina la relación entre dichas fuerzas. Y para ello vamos a dibujar el clásico triángulo que solemos tener, que sería básicamente, aquí tendríamos una de las fuerzas, aquí tendríamos otra de las fuerzas y aquí tendríamos la fuerza total. Si os dais cuenta, esto que tenemos aquí es lo que hemos visto antes como fuerza 2,3, ¿vale? Esto voy a poner bien, fuerza 2,3. Esto que tendríamos aquí hacia abajo sería la fuerza 1,3. Y por último, esto que tenemos aquí sería la fuerza total. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ocurre? Que realmente la fuerza total, si aquí aplicamos el teorema de Pitágoras, recordamos que esto es una composición vectorial, de tal modo que la componente x de la fuerza total es la fuerza 2,3 y la componente y de la fuerza total es la fuerza 1,3. Por tanto, el módulo de la fuerza 2,3, perdón, de la fuerza total, ¿vale? La fuerza total sería la raíz cuadrada del módulo de la fuerza 2,3 al cuadrado más el módulo de la fuerza 1,3 al cuadrado. Es decir, básicamente sería ese menos 4 por 10 a la menos 7 al cuadrado más menos 9 por 10 a la menos 7 al cuadrado dentro de la raíz. ¿Ok? Y por tanto esto sería, como hemos dicho, 4 exponencial 7 todo al cuadrado, 4 exponencial 7 al cuadrado más 9 exponencial 7 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y todo esto aplicamos una raíz cuadrada y nos devolvería concretamente un módulo de 9,85 por 10 a la 7 newtons como módulo de la fuerza total si lo ponemos en términos vectoriales. ¿De acuerdo? Por tanto, el módulo de la fuerza total serían 9,85 por 10 a la 7 newtons. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que calcular este ángulo alfa, que es el que realmente nos determina hacia dónde va la dirección. Hay que tener en cuenta que según como lo veamos, el ángulo que buscaríamos sería este ángulo alfa o todo el ángulo desde el comienzo. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos ver realmente como queramos. Si tenemos la consideración de que el ángulo claramente ya sabemos que va en el tercer cuadrante, podemos decir que sería esta apertura teniendo en cuenta simplemente la línea horizontal o dar el ángulo completo desde el origen. Eso ya cada uno que lo plantee como quiera. ¿Cómo podemos calcular este ángulo?
Pues bueno, sabemos que la tangente de alfa tendrá que ser la fuerza 1,3 entre la fuerza 2,3, porque al final es cateto opuesto entre cateto contiguo, o lo que es lo mismo, alfa será el arco tangente de F1,3 entre F2,3. Y si esto lo calculamos, si hacemos el arco tangente de 4 entre 9, esto nos devolvería un ángulo de 23,96 grados como ángulo alfa. Como os digo, muy importante aclarar que este ángulo alfa es simplemente esta apertura que tenemos aquí. Si nosotros nombramos todo el ángulo completo, a ese ángulo alfa habría que añadirle 180 grados. Es decir, que el ángulo total podríamos decir que es equivalente, si lo queremos poner bien, sería equivalente a sumarle 180 grados y por tanto nos devolvería esos 203,96 grados que tendríamos en cuenta en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera, una vez calculado tanto módulo y dirección de las dos fuerzas por cada una de las partes y unificado en el módulo de la fuerza total y el ángulo de la fuerza total, tenemos resuelto el primer apartado. Una vez tenemos esto, vamos a saltar al siguiente, en el cual se nos pregunta, calcula de nuevo tanto módulo como ángulo y dibuja el campo electrostático que crea la partícula 3 en el punto 4 situado en 2 centímetros, 3 centímetros. Es decir, que básicamente nos dicen, vamos a borrar todo esto por aquí porque ya no lo necesitamos, y nos dicen que ahora tenemos que determinar cuál va a ser, en este caso, el campo electrostático que va a generar, en este caso, la partícula 3 sobre la 4. Es decir, que esto sería la distancia que nos uniría, básicamente lo voy a poner tal que así, esta sería la distancia 3, 4, que ahora la calcularemos, y además hemos de tener en cuenta que el campo electrostático que genere, que esto iría para arriba, ahora lo explicaremos, esto sería el campo 3, 4. Lo primero, ¿podemos calcular la distancia 3, 4? Pues sin ningún problema. La distancia 3, 4, de nuevo aplicando Pitágoras, sería la raíz cuadrada de la distancia 1, 3 al cuadrado más la distancia 2, 3 al cuadrado. Es decir, esto sería la raíz cuadrada de 0,03 al cuadrado, 0,03 al cuadrado, más 0,02 al cuadrado. Y si esto lo calculamos, pues sería 0,03 al cuadrado más 0,02 al cuadrado, todo bajo una raíz, y esto nos da un valor aproximado de 0,036 metros, que sería la distancia 3, 4. Simplemente aplicando Pitágoras. ¿Por qué determino que el campo electrostático E34 va a ser hacia arriba, tal y como podemos ver aquí? Pues porque si recordáis, el campo electrostático se definía como la perturbación por unidad de carga, de tal modo que la carga puntual que utilizábamos como simulador era una carga positiva. Y como esta carga que tenemos aquí también es una carga positiva, automáticamente el campo E34 nos va a salir disparado hacia arriba, hacia afuera, porque ese campo será repulsivo. En caso de que la carga que tuviésemos aquí fuera negativa, como la carga de prueba seguiría siendo positiva, en ese caso tendríamos un campo atractivo. Pero en este caso no es así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos calcular el campo E34? En este caso su módulo, pues sabemos que será básicamente la fuerza por unidad de carga y por tanto será K por la carga 3 dividido entre la distancia 3, 4 al cuadrado. Y esto ya sabemos que es, pues ese 9 por exponencial 9, es decir, 9 por 10 a la 9, por, tenemos 2 exponencial menos 3 y dividido entre esa distancia que teníamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto nos devuelve de manera aproximada un campo electrostático de 1,38 por 10 a la 10, en este caso medido en newtons por coulombio. Este sería el módulo del campo E34. ¿Y cómo podemos determinar ahora este ángulo que tenemos aquí, que vamos a llamar beta? Pues si recordáis,
la tangente de beta podremos ver que será el cateto opuesto, que eran 3 centímetros, es decir, 3, dividido entre el cateto contiguo, que eran 2. Y por tanto, beta será el arco tangente de 3 entre 2. Y esto nos devolverá concretamente un valor de manera aproximada 56,31 grados. Este sería el ángulo beta que tendríamos determinado. Por tanto, tendríamos un campo electrostático sobre una teórica partícula de prueba 4 positiva de 1,38 por 10 a la 10 newtons por coulombio repulsivos, por ser la partícula 3 cargada positivamente, y se aplicaría con un ángulo de 56,31 grados sobre el eje. Así que podéis ver que esta segunda parte la tenemos también completada. Y por último, nos dicen en el apartado C que expliquemos el concepto de campo electrostático y dar la expresión de un campo creado por una carga puntual más Q a una distancia R. Bueno, esto viene siendo un poco repetición de lo que acabamos de hacer, pero básicamente recordar que ese campo electrostático no deja de ser más que la perturbación eléctrica que genera una carga puntual que está colocada en un sitio de carga más Q, en este caso, pues aquí una carga puntual más Q, y a una distancia genérica R, esta carga más Q generaría sobre una carga de nuevo de prueba de un coulombio positiva, generaría una fuerza electrostática, que sería esa fuerza electrostática directamente proporcional. Veríamos que esta fuerza electrostática, recordamos que es la carga que tuviésemos aquí de prueba, ¿de acuerdo? Esta carga Q, esa carga de prueba por el campo electrostático, y sería la carga Q multiplicada por la constante y por la carga más que teníamos positiva, por eso es repulsiva, dividida entre la distancia al cuadrado que la separa, ¿de acuerdo? Es decir, es la perturbación que genera en el espacio para una carga en general. ¿Qué ocurre? Que luego el valor de esta carga puede ser el que sea y automáticamente se nos determinaría la fuerza eléctrica total que tendríamos gracias a este campo vectorial eléctrico. Habéis podido ver, chicos, que este ejercicio, aunque es de los primeros ejercicios de campo eléctrico que resolvimos y realmente es sencillo de comprender, es muy interesante que lo tengamos en cuenta, básicamente porque nos muestra precisamente los fundamentos de la electrostática, pero hay que tener muy claro esas razones trigonométricas para determinar correctamente los ángulos y sobre todo hacer correctamente las composiciones de fuerzas a la hora de determinar todos y cada uno de los modelos que tenemos aquí. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.